gusto saludar al doctor Isaac de Paz. Él, usted lo conoce, recurrente aquí en la familia Sin Censura, jurista, constitucionalista. Mi querido doctor Isaac, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, estimado Ricardo. Saludo muchísimo al público, como tú dices, al público conocedor de Sin Censura, una de las audiencias más inteligentes que hay en este país. Y pues te agradezco mucho también a todo el equipo, a Ceci y en ausencia, claro, a Vicente y a Toñito. Aquí Claro estamos. que sí. Recibo el saludo con muchísimo gusto y pues lo recibo con una pregunta. Doctor Isaac, se está hablando de la sobrerepresentación. Ciro Murayama está de acuerdo en un momento, después ya no. Hoy se está hablando de esta falsa premisa de la sobrerepresentación y yo quiero que usted, por favor, nos ilustre al respecto. Mira, estimado Ricardo y querido público, eh, hay como tú bien lo dices, una falsa premisa de la oposición, de sus personeros intelectuales, de quienes, por otro lado, y digamos a manera de comentario previo, han tenido el monopolio de la reforma constitucional y de la interpretación constitucional y en especial de la interpretación de los litigios electorales, de las reglas que se aplican en las controversias electorales. O sea, es un solo grupo, un solo entramado de personajes ligados siempre al poder, ligados siempre a las más altas esferas del Poder Judicial, de la Suprema Corte, por supuesto, y de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Estos personajes, obviamente, también ligados al Consejo General del IFE en aquel momento, hasta antes del 2014, después del 2014 el INE, pues han tenido este monopolio, han sido compas, por así decirlo, amiguis, que siempre han aplaudido todas las reformas constitucionales y especialmente las reformas electorales. O sea, con esto quiero decir que por primera vez están en desacuerdo con ellos mismos, porque esta regla prevista de la representación no la inventó ni Morena, ni el presidente, ni Claudia Sheinbaum, nadie de Morena la inventó. Es más, en su momento la cuestionaron y en su momento el presidente en el primer plan, en el plan A, quería modificar esta regla. Pero bueno, eso nada más para poner el contexto de que son ciertos grupos empoderados de abogados, abogados constitucionalistas. Tú mencionaste a Ciro Murayama, que en efecto hace pues un par de meses, en junio, creo que exactamente el 6 o el 7, publica en Nexos un, eh, un artículo llamado, si mal no recuerdo, La trampa de la sobrerepresentación, quejándose y planteando que debe corresponder el número total de votos al número de diputados. Y ahí está la falsa premisa. No tiene que haber correspondencia. Es falso que tiene que haber una correspondencia entre porcentajes. O sea, desde el inicio su argumento se cae porque es un argumento falaz, es un argumento que induce al error. Es decir, si tuviste el 50% de los votos, por así mencionarlo, tienes que tener el 50% en la Cámara de Diputados. No, no es cierto, porque no son números que se puedan cruzar de esa manera. La Constitución no establece esa regla. Y algo más que me llama la atención es que siempre que hablan de sobrerepresentación, no dicen cuál es el fundamento supuestamente constitucional. No dicen qué artículo se está violando de la Constitución para señalar, descalificar esta sobrerepresentación. Entonces, fíjate que hoy en la mañana el presidente lo dijo muy claro, él, sin ser constitucionalista de academia o de formación, es constitucionalista de oficio, de práctica, dijo, qué casualidad que toda la vida, todos los procesos electorales anteriores, los grupos parlamentarios que mayoriteaban la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso Federal, habían vivido cómodamente con esta interpretación
de la sobrerepresentación y habían dominado, por supuesto, el proceso de reforma constitucional, porque ese es el gran problema, ¿no? Que se quejan de la sobrerepresentación porque saben que con eso se alcanza una mayoría súper calificada para reformar la Constitución e impulsar el plan C con todo lo que eso implique. Entonces, él dijo que esas reglas ellos mismos las inventaron. Y sí, si uno tiene poquita memoria histórica, desde la primera gran reforma electoral de 1996, y ahora sí, como dice el presidente, esto para los jóvenes que no se acuerdan. Sí, mucha gente ya no nos acordábamos, ¿no? Que en el 96 se fijaron esas reglas, luego en el 2007 se tuvo la oportunidad de modificar, no se modificó, se quedó igual, y en el 2014 tampoco. Yo hablo de 2007 y 2014 porque son años en que se hicieron macro reformas electorales. Se han hecho siempre, pero pesadas o de gran alcance son las de 2007 y 2014, últimamente, y algunas otras de facto, ¿no? Que se han hecho. Entonces, no hay razón, no hay fundamento, no hay ningún agravio constitucional en esta fórmula. Ha sido la fórmula que ha funcionado y que pues ahora como a ellos les pesa, ya no les favorece, pues ahora sí, pues que es inconstitucional, que es arbitrario, que es ilegal, que es una trampa, pero vivieron muy cómodamente 30 años por lo menos en ese régimen. Entonces, eso es lo que yo critico, que no podemos ser eh, o escoger los argumentos cuando más nos convengan, ¿no? Creo que hay que analizar siempre la norma, los hechos y luego ya explicar el derecho. Y no empezar al revés, como lo hacen Ciro, bueno, y otros tantos, bueno, hasta los que ni saben, ¿no? Ya critican la sobrerepresentación y no saben ni de qué hablan. Entonces, esa es mi primera intervención, estimado Ricardo. Hasta aquí dejo este